Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo cuarto de Pascua en el ciclo C, Domingo del Buen Pastor. Y se llama Domingo del Buen Pastor precisamente porque en los tres ciclos A, B y C, el texto de donde provienen es el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que lo llamamos normalmente el discurso del Buen Pastor, pero en realidad hay que tener presente que es un discurso mucho más amplio que la imagen del pastor, que es verdad que es una imagen dominante en el capítulo, pero es más amplio. Habla del pastor, pero habla también de la puerta, habla del redil, habla de los pastos de vida y habla de las ovejas. En el pequeño fragmentito que leemos hoy, ciclo C, o sea que ya hemos reflexionado sobre las imágenes nucleares de puerta y pastor en los otros ciclos, en el pequeño textito que leemos hoy se enfoca, es como si abriera el foco sobre la cuestión, llamémosle así, de las ovejas, de los cristianos, de los creyentes que siguen a Jesús. Bien. Yo los invito, como siempre, a que vean los vídeos de los años anteriores. En particular, en el de hace 3 años, que tomó este mismo texto, no exploré tanto el texto cuanto la conexión con los otros del mismo día. Ustedes recuerdan que venimos hablando de la misionalidad, la red con los 153 peces, venimos hablando de ese tema. Entonces, yo enfoqué desde el punto de vista de la misionalidad, enfoqué ese tema porque aparece en todas las lecturas de este día. Así que eso ya no lo toco. Me quiero centrar hoy nada más que en los 4 versículos del Evangelio. Y en los 4 versículos, sobre todo en 2 cuestiones. Una es, bueno, una expresión un poquito problemática, difícil de entender, y también difícil de fijar como texto. Ahora lo voy a trabajar. Y lo otro es en la sucesión de verbos de la primera frase, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna, no perecerán, ni nadie las arrebatará. Esos cambios del presente al futuro, vamos a trabajar un poco sobre eso. Sobre todo con la expresión yo les doy la vida eterna, que es la clave de todo ese versículo. Y yo creo que la clave de la elección de estos 4 versículos para la liturgia de hoy. Pero primero vamos al problemita textual que tiene este fragmento. Es un problemita que no depende exclusivamente del traductor. A veces sí, a veces nos encontramos con que un determinado problema lo provoca la dificultad de traducir. Pero aquí no es solo la dificultad de traducir, se ve que los propios primeros copistas del texto se encontraron con que la expresión no era del todo clara. Y entonces hay algunas variantes de manuscrito. ¿A qué frase me refiero? A la que dice, lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Eso en esta traducción. Pero si ustedes van a la que se leyó, digamos, en la liturgia en España durante años, la del Padre Jekyll, digamos, la que se dejó hace 3 años, lo que decía era, mi Padre que me las ha dado, refiriéndose a las ovejas, es más que todos. Fíjense, la misma palabra, todo, pero aplicado en un caso a la persona del Padre. Mi Padre es más que todos. Y aquí lo que dice es otra cosa, dice, lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. En un caso se refiere a personas y en el otro se refiere, podríamos decir así, a objetos, aunque ya sabemos que es un objeto metafórico, se refiere a ovejas. Pero bueno, personas, objetos. En realidad es muy difícil discernir cuál es la intención del escritor aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, depende en qué orden pongamos las palabras, se puede entender de un modo o del otro. Y resulta que en la tradición manuscrita hay distintas organizaciones de esta frase, distintos modos de colocar las palabras. Así que se puede entender de un modo o de otro. Las 2 traducciones responden al texto griego. El problema es, ¿qué quiere decir Juan?
Las dos traducciones son posibles, y se las van a encontrar, si quieren, revisen traducciones, Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, Padre Jekyll, la que quieran, el libro del pueblo de Dios, y van a ver variaciones. Bien, ¿cuál es el sentido de una y otra? Este fragmento de 4 versículos está en realidad metido dentro de una gran polémica. Jesús, aunque no lo parece aquí porque está despojado de lo que lo rodea, Jesús está peleando con los dirigentes de Israel. Y entonces la primer traducción, podríamos decir la personal, podría tener este sentido. Ustedes digan lo que quieran, pero el que realmente obra es mi Padre, que es más que todos. ¿Se entiende? Más que todos vosotros. ¿Sí? Podría ser ese el sentido, da sentido, tiene significado. Esta traducción opta por la otra variante. ¿Qué querría decir? Querría decir, bueno, ustedes como judíos dicen que tienen un montón de dones. La ley, el templo, la tradición, Moisés, la revelación. Bueno, pero mi Padre me ha dado este rebaño. Y eso que me ha dado es más grande que todo lo que ustedes me puedan oponer. ¿Ven que también tiene sentido? Las dos tienen sentido. ¿Cuál es la solución? No la hay. No la hay. Los exégetas se dividen respecto del significado de este versículo. Mi opinión, pero tómenla como una opinión, porque ya les digo, no hay una solución. Mi opinión es que es más lógica esta segunda, podríamos decir la objetiva en vez de la personal. La objetiva me parece un poco más pertinente. ¿Por qué? Porque se está discutiendo de eso, se está discutiendo de estas ovejas, que no escuchan otra voz que la de este pastor. Entonces, bueno, estas ovejas, para poder ser ovejas de Jesús, resulta que le tienen que dar la espalda a un montón de dones que venían de la religión oficial, el templo, la liturgia, la observancia, la tradición. Bueno, pero ellas han hecho bien esa opción, porque eso que el Padre les ha dado, esa elección, vale más que todo aquello de lo que se han tenido que ir, de lo que han tenido que darle la espalda. Yo creo que por ese lado tiene un sentido, me parece, un poco más profundo que la confrontación entre los dirigentes y el Padre, porque se entiende que ningún dirigente de Israel pretendía ser más que Dios. Así que es un poco demasiado obvia la primera. Bueno, zanjado eso, zanjado en la medida en que se puede, es decir, simplemente les digo mi opinión. Me parece que el significado de la frase va por ese lado, y eso es, por eso, digamos, la liturgia actual, la traducción actual opta por ese segundo sentido. Vamos a dedicarnos a la frase que es el núcleo de la lectura de hoy. ¿Por qué leemos hoy? Porque hay aquí, en principio, una promesa. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano, expresado en futuro. Pero hay también algo expresado en presente. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Son todas constataciones, cosas que están ocurriendo. Los cristianos somos eso. Somos las ovejas del rebaño de Jesús que escuchamos su voz. Lo conocemos, Él nos conoce y lo seguimos. Pero ahora viene una expresión que es muy linda en griego y que, si la tradujéramos literalmente, sonaría recargado. Pero hay que animarse a traducirlo literalmente. Dice, y yo les voy dando vida eterna. La expresión es un presente, digamos, que expresa la idea de continuidad. No tanto una acción puntual, yo les doy, les inyecto vida eterna y me voy al bar.
no es eso, sino que la acción de Jesús en la que recalan todas las anteriores, la voz, el conocimiento, el seguimiento, todo eso se resume en que Él está dando vida eterna. Yo les voy dando vida eterna. Y ahora sí se abren los futuros. No perecerán para siempre. Claro, si nos va dando vida eterna, entonces incluso aunque ocurriera la muerte en este momento, se me para el corazón y me muero, eso no ocurre para siempre. ¿Por qué? Porque Él está dando vida eterna y por tanto incluso eso es apenas un accidente en el camino. Y nadie los puede arrebatar y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ven? Las dos promesas, las dos acciones de futuro tienen que ver con este centro. Él está dando vida eterna. A mí me parece que ese es no solo el centro de esta lectura, la liturgia se ve que opina lo mismo porque le da este versículo como subtítulo de toda la lectura, yo doy la vida eterna a mis ovejas. No solo me parece que es el centro de esta lectura, sino que también es el punto sobre el cual podemos pensar en qué sentido o qué sentido tiene ser cristianos. Claro, uno dice, bueno, yo soy cristiano para salvarme, para ir al cielo. Bueno, más o menos. Si vamos a San Mateo, resulta que los cabritos de la derecha, espero que no se entienda políticamente, los cabritos de la derecha no necesariamente conocieron al Señor. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? Mientras que los cabritos de la izquierda que estuvieron con el Señor y todo, resulta que se quedan afuera. Vuelvo a repetir que aquí derecha e izquierda no tiene nada que ver con la política. Los cabritos de la derecha van al cielo, los cabritos de la izquierda van al infierno. Pero no necesariamente eso está ligado a ser cristianos. Si atendemos a esa parábola de Mateo, pero resulta que después vamos a las otras, vamos al buen samaritano y nos encontramos con lo mismo. Es decir, que la promesa no tiene que ver con que yo soy cristiano a futuro. Yo soy cristiano ahora para salvarme en el futuro. ¿Qué tengo que hacer para salvarme en el futuro? No, en realidad el futuro como tal, el hecho de pertenecer eternamente a ese coro divino tan hermosamente retratado en la lectura de hoy del Apocalipsis, ¿no? Esa posibilidad de pertenecer realmente al coro de Dios, no la podemos manejar nosotros. No va a depender de nuestras obras, aunque las obras tienen algo que ver, pero no va a depender exclusivamente de las obras. Por lo tanto, en realidad nosotros no tenemos el control sobre eso, ni podemos poner un número, ni siquiera sabemos si hay alguien en el infierno. Puede que no haya nadie. No sabemos en qué consiste la voluntad universal de salvación que Jesús vino a expresar en nombre del Padre. Mi Padre no quiere que se pierda a nadie. No sabemos en qué consiste. Quizás todo termina en un banquete en el que todos, buenos, o los que fueron buenos y los que fueron malos, nos sentamos a comer. No digo que va a ser así, digo que podría ser así. No sabemos en realidad eso. Ninguno de nosotros lo sabe. Pende sobre cada uno de nosotros la seriedad de la santidad divina, que nos hace que pensemos que nadie puede acercarse a Dios sin esa purificación de su propia vida para aproximarse a la santidad divina. Pende sobre nosotros eso, pero también pende la voluntad salvífica universal de Dios. Así que estamos ahí tironeados. Del futuro nadie sabe. Sin embargo, sabemos del presente. Sabemos que como cristianos tenemos un punto diferencial de cualquier otro, de cualquier otra persona, incluso de cualquier otra persona buena. Y que es que el cristiano está recibiendo en este momento vida.
¿Qué quiere decir que está recibiendo en este momento vida? Quiere decir que en realidad no tenemos que ocuparnos del futuro. Nos tenemos que ocupar de las tareas del presente cristiano. Y las tareas del presente cristiano son siempre el otro. Eso es lo que pide Jesús. Así como Él recibe esa vida del Padre, nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Él recibe esa vida continuamente del Padre, por eso no se ocupa de su vida, incluso la va a perder y la va a recuperar. No se ocupa de su vida. ¿De quién se ocupa? De todos los que lo rodean, menos de sí mismo. Esa es la tarea del cristiano. En eso consiste imitar a Jesús. No imitarlo en este rasgo o en aquel rasgo, en aquella cosita que dijo, lectura fundamentalista, ¿no? En esto que dijo, entonces voy a hacer esto exactamente igual, no. Es imitarlo en aquello en lo que Jesús manifestaba que su vida estaba siendo recibida continuamente del Padre. Y nosotros recibimos continuamente la vida de Jesús precisamente para que nuestra vida quede liberada de la oscuridad del futuro. El futuro no es oscuro. No perecerán para siempre, nadie las arrebatará de mi mano. Aquel que se dedica hoy a experimentar que está recibiendo continuamente la vida de Jesús, accede ya desde ahora a ese futuro. Yo creo que ese es el punto en el que esta lectura se convierte verdaderamente en lo que es todo el capítulo 10, una gran revelación. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.